Dios esté contigo hoy y siempre. Esta vez, primero la prueba, después la recompensa. Quizás al igual que yo, ustedes también en más de una ocasión se habrán encontrado en circunstancias abrumadoras, pensando que Dios se ha alejado porque no responde a nuestro ruego. Nos da la impresión que es indiferente a nuestro problema, pero cuando llega la solución, nos damos cuenta que nuestro Padre Eterno siempre estuvo allí a nuestro lado, que nunca nos dejó solos, pero estaba ocupado preparando la respuesta que no esperábamos y que al llegar superó todas nuestras expectativas. Y entonces lo que nos causaba dolor e incertidumbre en realidad era Él probando nuestra fe. Y allí entendimos que no lo hizo para hacernos sufrir, sino para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y llevarnos a un espiritual mucho más alto del que nos encontrábamos antes de ser probados. Así es nuestro Dios. Obra fortaleciéndonos a través de pruebas y aflicciones, y el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos ayuda a entenderlo. Y eso cambia toda percepción errónea respecto a la actuación de nuestro Dios. Por eso podemos entender que aún en las circunstancias más adversas, Él está en silencio trabajando en nosotros, fraguando una fe más firme y un carácter más difícil de ser manipulado. Es así que empezamos a ver las pruebas como herramientas divinas que nos refinan como al oro, y aunque ciertamente difíciles, las enfrentamos confiando en que Dios siempre está con nosotros y no nos destruirá ni dejará sufrir más allá de nuestras fuerzas. Y aunque nos parezcan duras, las aceptamos como el entrenamiento esencial para nuestro crecimiento y madurez. Santiago 1:2 dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tener sumo gozo no es disfrutar de felicidad temporal y condicional que dependa de las circunstancias. Sumo gozo es que nuestra actitud sea de máxima alegría y profunda confianza en Dios, sin importar el tipo de prueba o lo difícil que sea. No negamos el dolor, pero reconocemos que las dificultades nos producen madurez espiritual, fe inquebrantable y paciencia, enfocándonos en el propósito divino que hay detrás del sufrimiento, al que nosotros vemos como una herramienta en las manos de Dios para hacernos más semejantes a Cristo. Y en lugar de preocuparnos, aprendemos a confiar más en Él con esa paz profunda y duradera que proviene de la única fuente interna de poder que es el Espíritu Santo. Santiago nos habla del gozo porque consideraba las pruebas como algo inevitable en nuestra vida. Tenía la certeza que como hijos de Dios en algún momento nos iban a venir. Por eso dijo cuando se hallen, porque lo dijo como una posibilidad, o sea, que nos halláramos en diversas pruebas. Juan 16:33, en su parte B, aquí es el Señor Jesucristo advirtiendo y dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Este pasaje está escrito en el contexto de la última noche antes de ser arrestado, justo antes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él consuela a sus discípulos para que tengan paz y esperanza, anticipando su partida y advirtiéndoles sobre futuras persecuciones y aflicciones que sufrirían, asegurándoles su victoria definitiva sobre el mundo. El mensaje central aquí para nosotros es que aunque en el mundo enfrentemos sufrimientos, tengamos ánimo y paz, porque Él ya ha vencido al sistema del mundo. Él ya venció sobre el pecado y la maldad. De hecho, los retos que enfrentamos son enormes, pero así como animó a sus discípulos para que siguieran creyendo en Él y en la paz que ofrece en medio de las situaciones adversas de la vida, hoy a nosotros nos dice lo mismo. Porque ser hijos de Dios no nos libra de enfrentar problemas. Porque a decir verdad, además de los retos normales que enfrentamos diariamente,
Seguir sus enseñanzas en tiempos como los que estamos viviendo puede añadirnos aflicciones, problemas, dificultades de todo tipo. Primera de Juan 5, 8a, para esa situación nos dijo, sean sobrios y velen. Bueno, no nada más para esa, para otras tantos, pero este texto aplica aquí. Nosotros sabemos que lo opuesto a ser un borracho es ser sobrios. Eso significa tener autocontrol. Y eso es la antítesis de tener confusión mental. O sea, son opuestas, pues. No podemos andar borrachos y tener una mente centrada, ¿no? Tampoco podemos ser sobrios y tener confusión mental, ¿no? Eso no se puede, por eso es antítesis. Nosotros necesitamos ser sobrios para soportar el sufrimiento de manera piadosa. ¿Para qué? Pues para poder resistir los peligros que vienen de nuestro adversario, el diablo. Por su parte, velar es estar en alerta, es estar despiertos, vigilantes. Eso revela el esfuerzo que se requiere con urgencia para que hagamos la diferencia de cómo, en lugar de intimidarnos ante la adversidad, la enfrentamos con paz, con gozo y esperanza, porque conocemos el poder de Dios y sabemos que el Espíritu Santo que está en nosotros es más poderoso que el príncipe de este mundo, a quien si resistimos, nada puede hacer contra nosotros. Pero ¿cómo lo resistimos? Pues no andando en la carne, así de sencillo. Si nosotros andamos en la carne, nos va a venir a tentar. Pero si andamos en el Espíritu, podrás intentarlo, pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Dice Santiago 1:3. Dice, o sea, que ¿por qué nada puede contra nosotros? Dice, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, esto es pedagogía pura. Estas son lecciones que nos educan en la confianza. Y si nuestra fe es probada, pues produce paciencia porque transforma la adversidad en oportunidad para nuestra madurez. La paciencia es pura perseverancia activa, porque cree y obra la voluntad de Dios, fortaleciendo así nuestro carácter como hijos de Dios, porque prueba la autenticidad de nuestra fe. Ahora, fíjense, la paciencia no es solo para soportar pruebas. También nos da la capacidad para que aún bajo presión desarrollemos resistencia espiritual para enfrentarlas con la capacidad, más bien con la actitud correcta. Para que aún bajo presión desarrollemos resistencia espiritual para enfrentarlas con la actitud correcta. Lo recalco para que no lo olvidemos. Recordemos las dificultades como retos que nos permiten crecer en la fe y en lugar de rendirnos, debemos aprender a confiar en el proceso que Dios está obrando en nosotros. Entonces, cuando tengamos periodos de prueba, mantengamos la esperanza. Veámoslos como oportunidades reales para cumplir el plan que Dios ha trazado para nuestra vida, porque el resultado del proceso va a ser glorioso. ¿Por qué? Pues porque será un carácter maduro que nos hará más fuertes porque no nos hemos rendido ante las crisis, sino al contrario, estamos creciendo a través de ellas. Eso es lo que dice el texto, que cambiemos nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y lo veamos como un medio necesario para alcanzar el propósito de Dios y finalmente llegar a nuestra plenitud espiritual. Las pruebas de Dios se presentan de muchas formas, pero nunca como castigos. Tal vez como consecuencia, pero escuchen esto. Miren, el castigo impone dolor o restricción y suele generar resentimiento, además de que se trata de una venganza personal. En cambio, la consecuencia busca educar a través de la responsabilidad, conectando el error con su efecto lógico o natural. También fomenta el aprendizaje y la autonomía. La consecuencia me refiero. Bueno, entendiendo esto, las pruebas no son para nuestra ruina,
Son instrumentos usados en nuestro beneficio para pulirnos y ayudarnos a crecer en devoción a Dios. También es importante reconocer que la mayoría de las veces se dan en los momentos menos esperados, pero siempre tienen una buena intención. No importa el momento, no importa que cuando estemos siendo probados nos parezca imposible superarlo, porque Dios está cerca, viendo lo que hay en el interior de nuestro corazón y probándonos a través de la obediencia. Y si considera que procedemos con fe, nos bendice abundantemente. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos están chiquitos y los llevamos al parque? Lo primero que quieren es subirse a la resbaladilla. Y a veces no hay para su edad, o sea, chiquitas ahí, grandes. Pues ellos quieren subirse, a ellos no les interesa, ellos quieren probar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Los dejamos solos? No. Estamos cerquita de ellos. Sí permitimos que ellos experimenten por sí solos, que se vayan subiendo escalón tras escalón hasta que lleguen a la resbaladilla. Pero ¿qué hacemos? Los estamos esperando al final. ¿Para qué? Pues para que no vayan y caigan de rebote a la tierra o al pasto. No, ahí estamos esperándolos. Bueno, pues ahí así es Dios. Él está cerca de nosotros. Está vigilando que la prueba no sea más grande de lo que podemos soportar. Eso significa que cuando somos probados es para extraer lo mejor de nosotros y llevarnos a niveles espirituales de fe y confianza más altos. Por eso es importante tener claro que las pruebas, pues sí nos pueden representar desafíos que nos impacientan. Pero allí es cuando Dios está más cerca, moldeando nuestra naturaleza y preparándonos para algo más grande. Dice Isaías 48:10, dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dios se refiere a nosotros como plata y oro. ¿Por qué? Por la manera de probarnos y porque así como el oro pasa por el horno de fuego y la plata en el crisol se purifica, se refina para obtener su pureza, nuestra fe y carácter también se purifican con las dificultades como símbolos de cómo Dios examina las intenciones del corazón. Lo que hace con cada uno de nosotros es purificarnos. Su trabajo no ha terminado. Él sigue obrando en nosotros porque aún no estamos listos. Todavía no reflejamos su carácter. Y así como los metales son pasados por el fuego, nuestra fe también tiene que ser depurada para remover impurezas, deformidades, fallas o defectos que distorsionen el reflejo de nuestro refinador. Fíjense, esto me recuerda, esta analogía del oro y la plata me recuerda que hace días aquí en la casa tenemos una bandeja ahí que necesitaba ser limpiada. Y fuimos y le pusimos brazo, mi esposo y yo, ahí andamos poniéndole brazo. Se nos olvidó, pasaron 3 días y la dejamos. Aquello se secó y no se quitaba. ¿Qué hicimos? Agarramos bicarbonato, le pusimos limón, hicimos una bola de cosas, hasta que quedó como estaba al principio, antes de que se ensuciara, limpia, brillante. ¿Qué tuvimos que hacer? Ponerle un montón de cosas para lograr ese efecto. Bueno, así es eso es lo que hacen las pruebas con nosotros. También así, nos refinan, nos apachurran, ¿cómo se llama? Nos exprimen y todo. Pero al final, ¿qué sale? Como cuando nosotros exprimimos la naranja, ¿qué sale? Un jugo delicioso, fresco, dulce, agradable al paladar. Bueno, eso es lo que se hacen las pruebas con nosotros. Nos quitan toda impureza, toda deformidad, toda falla, todo defecto. Porque esas cosas no dejan que nosotros reflejemos a nuestro refinador, a nuestro Señor. ¿Y cuál es el propósito de probarnos? Bueno, pues eso, descubrir lo que necesita ser corregido, mejorado y eliminado de nuestra vida. Pero también para que dejemos nuestra autosuficiencia y aprendamos a depender absolutamente de Él. Primera los Corintios 10:13 nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y fiel es Dios que no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar.
Este pasaje nos muestra la fidelidad del carácter de Dios que permite la tentación. Pero lo que nunca permite es que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Tampoco permitirá nada que sea mayor de lo que podamos soportar. Y aunque la tentación no viene de Él, las pruebas sí. Y sin importar todo lo severas que sean, Él nos dará la fortaleza necesaria para superarlas. Recuerden, la fuerza es física, la fortaleza es espiritual. Pero la verdad es que las pruebas que enfrentamos, aunque no nos lo parezcan, no son únicas, no son inimaginables. Son comunes a todos los hijos de Dios. Y otros, antes que nosotros, ya pasaron por ellas. Nadie va a quedar exento. Aquí lo importante es la promesa central de que Dios es fiel a su palabra y que no permitirá que una prueba sea tan abrumadora que nos destruya. Porque podemos llegar hasta aborrecer a Dios si no estamos del todo preparados. Por eso Él está midiendo según nuestra capacidad para soportar. ¿Qué significa esto? Que aún en los momentos más difíciles podemos estar seguros de que Dios está en control y que ya ha preparado el camino para que superemos toda prueba que ya vimos. Son oportunidades para que veamos su fidelidad manifestarse de manera poderosa en nuestra vida. Y aunque son dolorosas y desafiantes, sí, también son señales de que Dios está actuando activamente en nuestro caminar, forjándonos una fe inquebrantable. Una de las señales más comunes de que Dios nos está probando es la paciencia. Sobre todo cuando nos pone en situaciones en las que nos vemos obligados a esperar. La espera mientras la respuesta llega, pues puede ser desafiante y hasta frustrante, pero tiene un gran propósito. Dios la usa para desarrollar en nosotros la virtud de ser tolerantes y al mismo tiempo fuertes en nuestra fe. Esperar con paciencia es algo muy difícil de cultivar, sobre todo porque vivimos deprisa. Estamos en un mundo que nos surge a buscar respuestas inmediatas y recompensas rápidas. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene su propio tiempo, que no necesariamente es el nuestro. Y es en ese momento de desequilibrio entre nuestro querer rápido y el tiempo perfecto de Dios que somos probados. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí Pablo muestra la capacidad que la gracia de Dios tiene para satisfacer las necesidades de sus hijos. Y este es un recordatorio maravilloso de que su provisión no se limita. Porque imagínense ustedes, sale de los infinitos almacenes de gloria de Dios, quien ha prometido suplirnos lo que nos falta para tener una vida plena y abundante en Él. Pero eso no necesariamente significa riqueza material o física, como muchos creen. Aquí representa la seguridad de que cuidará de nosotros en todo. Las verdaderas riquezas no se encuentran en las cosas materiales de este mundo. Se encuentran en el amor de Cristo y en la llenura del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en este plano terrenal con plenitud. ¿Cuántos ricos hemos visto, hemos conocido, que no son felices, que utilizan armas para partir de aquí, de este mundo, que tienen matrimonios destruidos, tienen todo, tienen sus mansiones, sus ranchos, sus yates, sus aviones, un montón de cosas, las cuentas abultadísimas, pero no son felices? ¿Por qué? Porque las verdaderas riquezas no son las materiales. Las verdaderas riquezas están en gloria en Cristo Jesús. Pero como en todas las cosas, a veces es necesario esperar, como también es humanamente natural que dudemos, que nos impacientemos
Y a veces hasta queremos ayudar a Dios, nos creemos más buenos que Él. Porque como dice una canción, esperar en Dios difícil sé que es. Pero no olvidemos que su tiempo no es como el nuestro. Y si nos hace esperar, no es porque nos haya olvidado, es porque en su soberanía nos está preparando para algo mejor. Y la espera es parte importante del proceso. Recordemos que sus planes son de bien y sus tiempos perfectos. Y será en el momento oportuno cuando cumplirá las promesas que nos hizo, siempre y cuando obedezcamos. Obedecer es básico. Obedecer es fundamental. Obedecer es la clave. Bueno, ¿y qué hacer mientras esperamos que termine la prueba? Bueno, pues primero tener, como dijo Calimán, paciencia, mucha paciencia. Después, vencer el orgullo y la mentira de que todo lo podemos, porque es Dios quien está en toda circunstancia, convirtiendo nuestro corazón de piedra en un corazón de carne sensible y conforme a su propio corazón. ¿Y saben por qué es eso? Porque así como una de las características del fruto del Espíritu Santo es la paciencia, la carne también tiene la suya. Y una de las marcas de nuestra humanidad caída es que a diferencia del espíritu que se sujeta a Dios, la carne lo quiere manejar todo por la fuerza. ¿Y cómo no? Si nos surge encontrar el camino más rápido. Y si es el más corto, mejor, porque así llegamos más pronto a lo que deseamos. ¿Pero qué creen? Nuestro sabio Dios que está dirigiendo la prueba nos pone un engarróteseme allí para enseñarnos dos cosas. Que Él es el soberano y tiene el control en la mano. Y que sus expectativas para nosotros siempre van más allá de lo que nuestra imaginación finita puede imaginar. Miren, eso de control en la mano me recuerda mucho a mi papá. Él ya partió con el Señor. Todos los nietos querían ver caricaturas. Y mi papá estaba ahí con ellos, con el control en la mano, y no se lo soltaba. Porque él estaba vigilando lo que ellos veían, no los dejaba ver cualquier cosa, les vigilaba. Entonces querían ellos agarrar el control y él, si él quería tomar agua, se levantaba, agarraba su vaso de agua, pero él seguía con el control en la mano. Y tenemos fotos de él donde él está con todos los chiquillos ahí sentados, pero con el control en la mano. Así es Dios. No somos nosotros, es Él el que lo tiene. Porque además de controlarlo todo, también saca toda la basura que hay en nuestro interior. Porque no me digan que cuando esperan algo no se la pasan, piense y piense, machaque y machaque con lo mismo. A menos que yo sea la única que lo haga. Y me he dado cuenta que en esos momentos de duro y dale con lo mismo, surge la frustración, el temor y hasta el escepticismo porque pensamos que no se van a resolver las cosas. Y si es así, bueno, pues tenemos que reconocerlo. Ignorarlo es desaprovechar ese momento para nuestro crecimiento espiritual. Y ese es precisamente el tiempo cuando Dios obra en nosotros el cambio de purificación y preparación para lo que nos tiene. Y que además está por venir, lo seguimos esperando. Miren, un personaje muy conocido por nosotros, que vaya que fue probado y de muchas maneras hasta que reconoció el valor y propósito de las pruebas, fue el apóstol Pablo. Y en Romanos 5, 3 y 4 escribió, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza. ¿Por qué? Porque la paciencia, además de moldear nuestro carácter, nos enseña a vivir con perspectiva eterna en equilibrio con el kairos. ¿Qué es el kairos? El tiempo de Dios. El de nosotros es cronos, porque sí se puede medir, es medible. El de Dios no. Dios es atemporal. Por eso cuando usted lee la Biblia parece que la está leyendo en el momento. Parece que se escribió en el momento, pero la Biblia, ¿cuántos años tiene? Fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Así de que échenle la cuenta. Aparte de los escritos que ya estaban, ¿verdad? Entonces, la espera nos sirve para recordar que Dios es el autor del cuadro pintado de nuestra vida.
Él es quien lo pintó y lo ve completo. Y si está en silencio, es que ya sabe lo que necesitamos. Y todavía mejor, Él sabe cuándo nos va a dar la bendición. Escuchen, esperar es algo parecido a los sonidos musicales que no son accidentales. Son símbolos en una partitura musical que indican la ausencia de un sonido por un periodo de tiempo X. O sea, funcionan como notas mudas, digamos, que duran el mismo tiempo que las notas, ya sea redonda, la blanca, la negra, etcétera. ¿Y saben para qué sirven? Pues para dar estructura, para separar frases, para crear ritmo y permitir a los cantantes e instrumentalistas tomar aire. Porque también tienen que tomar aire, ¿verdad? Para respirar. Así es la espera. No es una ocurrencia, es parte del plan divino. Pero nosotros somos tan impacientes que lo que parece ser un retraso en realidad es Dios protegiéndonos de algo para lo que aún no estamos preparados. O tal vez pues nos está preparando algo más grande que lo que esperamos. Pero ser probados en nuestra paciencia nos recuerda que Dios es fiel y cumple sus promesas. No importa si están en pausa porque Él está construyendo el camino para que lo que nos prometió se cumpla en el tiempo perfecto. Y ese pues es su tiempo. Pero necesitamos tener fe. Necesitamos obedecer su palabra. Necesitarnos sujetarnos a Él y tener la seguridad que cumplirá. Pero necesitamos soltar el mando. No importa si no sabemos lo que nos espera. Nosotros estamos dentro del cuadro que Dios ha pintado de nuestra vida y nosotros no nos podemos ver, pues estamos ahí, en ese cuadro. Lo que sí vemos es que la Escritura nos manda a esperar en el Señor con paciencia y confianza. El siguiente era uno de los textos favoritos de mi suegra que de Dios goza. Dice, es Isaías 40:31 en su parte A, decía, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esto lo decía cuando ella ya estaba cansadita, que ya no podía hacer muchas cosas, que tenía que mantenerse sentada pues por su edad, ¿verdad? Ya sus hijas no la querían, no querían que hiciera mucho. Entonces ella decía, ya bueno, yo ya estoy cansada, pero los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Entonces, cuando somos pacientes en la espera, Dios nos fortalece, prepara nuestro corazón para lo que nos tiene y estamos esperando. Por ello, perseverar en la espera con paciencia nunca va a ser infructuoso. Siempre nos va a traer un fruto, porque cuando menos acordemos, el tiempo de llevarnos al plano en el que Él nos ve en esta tierra se cumplirá. Porque aquí en la tierra, inclusive Él quiere que tengamos una vida plena. Que vivamos contentos, que vivamos felices, conformes con lo que ya nos ha dado, contentos con lo que nos ha suplido, porque Él está en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué quiere? Que tengamos siempre presente que aún tenemos las más hermosas de las promesas por cumplir, y esa es la vida eterna, donde ya el Señor, ¿saben qué? Él nos ve sentados a la diestra de Cristo en los lugares celestiales. Si ustedes se han fijado, digo, si son de mis oyentes, de los que me difieren con su atención, se habrán dado cuenta que yo utilizo mucho este texto, porque debemos meternos en la cabeza que nosotros ya estamos sentados allá con el Señor. Aunque sigamos aquí en la tierra, sí, pero yo ya me veo sentada allá. Eso es ver con perspectiva eterna. Dios ya nos puso allá, desde antes de que naciéramos, Él ya nos puso allá. Y nosotros estamos aquí, sí, pero Él ya nos ve allá. Entonces, el pasado de Dios es el futuro de nosotros. Y nosotros deseamos que no retarde su cumplimiento para que podamos llegar al destino que tenía planeado para nosotros precisamente desde antes de la fundación del mundo. Esa es su promesa, que aunque sigamos aquí en la tierra, sufriendo y batallando, pero siempre de su mano, todavía estamos anhelando su cumplimiento. Juan 14:2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tenemos que aprender a esperar en la prueba que antecede a nuestra recompensa. Y en lugar de preocuparnos mientras lo hacemos, pues aceptemos que Dios nos está mostrando el camino hacia lo que, además de lo que nos da aquí en la tierra, nos dará también la eternidad. Y que no alcanzamos a ver, porque como ovejas del Señor, nuestra visión es muy corta. Y no sabemos que la espera paciente es la prueba que nos está preparando para recibir la respuesta para la que todavía no estamos listos. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. A tiempo es que llega en el momento justo, no antes ni después. Eso es de tiempo. Y hasta que termine de obrar en nosotros, entonces podremos entender que todas nuestras pruebas fueron parte de su plan perfecto para premiarnos con el cumplimiento de la más grande de sus promesas, la vida eterna. Así que, como primero es la prueba y después la recompensa, cuando nos encontremos en un periodo de prueba, no nos desanimemos. Dios nos puede estar probando, pero también moldeando para que seamos dignos de ver su rostro. Usemos el tiempo de espera para acercarnos a Él, para escuchar su voz, para fortalecer nuestra fe. Y aunque la prueba nos haga parecer que estamos en un lugar hostil, lo cierto es que es el momento propicio donde Dios nos puede revelar su presencia de manera poderosa. Termina el estudio, empieza el servicio. Seamos pacientes y dejemos que aflore nuestra confianza en Dios mientras esperamos con fe el cumplimiento de sus preciosas y grandísimas promesas. Si les edificó, regálenme un like. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.